¿Cuál es tu mayor título sobre esta tierra? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes, mis hermanos, ¿cuál es el mayor título sobre la tierra? ¿Cuál es la mejor forma que tú entiendes que es como en cualquier ámbito a ti se te debería llamar? Pongo ejemplos. Señor González, pasa usted. Doctor Medina, profesora Ortega, Mr. Sánchez, Doña Leonor, teólogo Martínez, ingeniero López, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la mejor forma que tú consideras que debería llamarse? ¿De qué manera se debería llamar a ti? Muy probablemente, y no creo que sea rayando en la hiperespiritualidad de las cosas, pero muy seguramente cualquier cristiano pudiera decir, mira, yo realmente estas cosas las tengo por menos. Muy probablemente, no siendo una falsa humildad, muy probablemente pueda ser cierto, aunque algunos pudieran fingir esto, pero yo estoy partiendo del hecho que pudiera ser cierto que todos pudieran pensar, mira, yo creo que ya mis títulos quedan a un segundo plano. Yo quisiera que a mí las personas cuando pudieran referirse a mí vieran en mí algo que tenga que ver con mi identidad en Cristo Jesús. Algo que la gente reconociera o que me pudieran llamar por algo que me identificara con Cristo. Algo que refleje mi identidad con el Señor. Por ejemplo, el hecho de que soy un hijo de Dios. El hecho de que somos sus siervos, el hecho de que somos los benditos del Padre, el hecho de que somos su iglesia, su nación santa, su real sacerdocio, su pueblo adquirido, su esposa, su cuerpo o cualquiera de los nombres con los que se conoce su iglesia. Cualquiera de nosotros puede decir, yo quiero que me digan siervo del Señor, yo esperaría con ansia, más que otra cosa. Y muy probablemente, mis hermanos, nosotros pudiéramos recordarnos y resaltar algo. Y yo quisiera más bien resaltar hoy una de las maneras como nos pueden dar a conocer, o podemos darnos a conocer, o se nos puede conocer, y es el hecho de que somos discípulos de Cristo. Yo quisiera hoy resaltar en esa figura de ser discípulos de Cristo. Eso también nosotros somos. Y yo quisiera que pensáramos por un momento, que tú fueras uno de esos discípulos que Jesús ha estado con ellos desde el principio del ministerio de Él. Si tú eres uno de esos discípulos que ha estado con Jesús, quienes probablemente al igual que tú, o quizás ellos aún más, porque la Escritura da testimonio de esto, dejaron a un lado sus títulos. Pedro era un pescador y dejó a un lado su posición, la empresa que tenía, al igual que Jacobo y Juan, dejaron a un lado sus redes y se fueron a seguir a Jesús. Encontramos que Mateo, por ejemplo, también hizo algo similar cuando dejó el banco de los tributos públicos y siguió a Jesús. Dejaron muchos a un lado sus asuntos personales por ir y seguir al Señor Jesús en una empresa, en una travesía que les llevó cerca de 3 años. Estuvieron 3 años allí ellos reunidos con el Señor, habiéndolo dejado todo. Imagínate que tú eres ese discípulo y de repente Jesús te dice, me voy a ir. Imagínate que has dejado todo, absolutamente todo, quien tú eres, por seguir a este maestro, por seguir a este que tú dices con fervor y dices, Él es el Mesías, o como dijo Pedro y como lo cantábamos esta noche en la canción Muestra a Cristo, ¿a dónde más iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Han dejado todo por seguirle. Y de repente Jesús les dice, me tengo que ir, me voy. ¿Qué es lo que nosotros responderíamos? Nuestras esperanzas están puestas en esta persona que en este caso estos discípulos pensaban que iba a establecer el reino y que ellos iban a ser los ministros de su reino. Y de repente todo se cae a pedazos. Todos los planes que ellos pudieran tener inmediatamente con esto que Jesús les ha de decir que se va, ellos se les cae. Ya vamos a llegar a ese punto cuando Jesús, en un texto bíblico donde nos habla acerca de cuando Jesús les informa esto. Pero ciertamente seguro muchos se acordarán que han escuchado esto alguna vez, cuando Jesús les informa a sus discípulos que Él se va a ir. Yo pregunto, si ese fuera el caso nuestro, ¿qué harías? Siendo el ejercicio hipotético de que nosotros fuéramos uno de esos discípulos. ¿Qué harías? Bueno, lo cierto es que probablemente haríamos lo mismo que hizo Pedro. Señor, yo me voy contigo.
Señor, yo me voy contigo. Y el Señor ha de decirle, mira, Pedro, tú no vas a ir conmigo a ningún lado. Y le dice, Señor, yo estaría dispuesto a dar mi vida por ti. Y el Señor que le dice, mira, antes de que cante el gallo 3 veces, me habrás negado. Pero tú no vas a acompañarme a mí. Tú no vas a poder seguirme a mí. Y nosotros hoy nos preguntaríamos, yo quiero ir a ti, Jesús, ¿por qué te vas a ir si yo he puesto todas mis esperanzas en ti? Esa es la situación que están viviendo los discípulos. Por lo menos si alguno no dijo, yo me voy contigo, la pregunta después de esa, tal vez la más importante o la más obvia, sería la pregunta, ¿a dónde vas, Jesús? ¿A dónde vas a ir, Jesús? Estás aquí con nosotros. Has mostrado que eres ese Mesías, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le ha dicho Pedro, ¿a dónde vas a ir? ¿Para dónde te vas? Queremos ir contigo. ¿A dónde vas, Jesús? Ese es el título de nuestra reflexión en esta noche. ¿A dónde vas, Jesús? Es la pregunta que muy probablemente pudieran hacerse estas personas, aunque la Biblia lo menciona de otra manera. Básicamente, mis hermanos, el resto de esta enseñanza, o básicamente la enseñanza de la noche de hoy, es similar a lo que hicimos el domingo. Es básicamente un recuento. Aunque el recuento que voy a hacer en esta ocasión va a ser un poco más acelerado en algunos de los textos que vamos a ir viendo. Y además por cuestiones de tiempo que también tenemos, debo ser un poco más preciso con él. Lo que nosotros hoy queremos ver es este recuento que Cristo hace de lo que Él hizo después de la resurrección. Pero de manera curiosa, Él ya había avisado, advertido, le había anunciado a sus discípulos que Él iba a hacer eso, que Él iba a resucitar al tercer día, y también les había anunciado que después de resucitado, Él iba a regresar al Padre. A ese hecho de que Jesús iba a dejar su estancia en la tierra para ir ahora a la presencia del Señor en el cielo, como lo dice la Escritura, eso nosotros lo conocemos como la ascensión de Cristo. Y alguien lo define de la siguiente manera, la ascensión es el ascenso visible de la tierra al cielo de la persona del mediador, es decir, de la persona de Jesús. La ascensión de Jesús no es otra cosa sino el momento cumbre donde Él dejó su instancia en la tierra para elevarse al cielo, allá estando ahora a la diestra del Dios Padre. Pero Jesús ya les había dicho a sus discípulos que eso Él lo iba a hacer. Y yo por eso quisiera que nosotros viéramos una retrospectiva en Juan, que es quien dice eso antes, para luego encauzarnos en el punto donde quedamos el domingo. Permítame explicarlo de esta mejor manera. Nosotros el domingo nos quedamos, y es como si estuviéramos detenidos, parados, en el momento cuando Lucas dice que Jesús resucita, testifica a dos que van camino de Emaús, les muestra de que Él es resucitado de manera breve, luego sí les muestra a sus discípulos, les habla de la Escritura, de cómo hablan acerca de Él, después de decirle estas cosas, les dice cómo es importante que permanezcan juntos y que estén, que el Espíritu Santo vendrá a ellos. Allí fue donde nosotros quedamos la lectura. Luego va a continuar Lucas en su relato en el Evangelio a decir cuando Jesús asciende. En ese momento estamos, pero antes de ir hacia adelante, como si de una película se tratase, vamos a regresarnos a un momento retro, a un momento cuando Jesús está sentado con ellos y les va a informar, les va a decir cómo era necesario que Él hiciera estas cosas. Y yo lo estoy haciendo porque creo fielmente, creo realmente que es importante que lo tengamos en cuenta, si no, realmente no lo hiciera. Así que quisiera que viéramos primeramente una retrospectiva en Juan, y yo voy a ir de manera acelerada viendo varios versículos y citándolos para que de pronto no tengamos que detenernos tan profundamente, pero creo que la lectura de esos textos, de esos versículos, va a ser muy útil. Juan narra, en los primeros capítulos del Evangelio de Juan, él se va a encargar de narrar todo lo que tiene que ver en cuanto a las primeras etapas del ministerio de Jesús. Él muestra, él le llama a los milagros de Jesús, le llama señales, y él también habla de algunos discursos que da Jesús, y eso es lo que él intenta condensar en su evangelio. Pero luego a partir del capítulo 12, el capítulo 12 se basa básicamente en los últimos días de Jesús, y gran parte de los capítulos 12 en adelante se basa en el último día de Jesús. O sea, en el último momento preciso de Jesús. Y son bastantes versículos, capítulos, pero son exclusivamente de la cena del Señor y del último momento del Señor.
Así fue como él lo escribió y nos lo trajo, la palabra del Señor nos lo trae por medio de la escritura de Juan, este evangelio. Ahora, Jesús ha dicho durante todos esos versículos, capítulos anteriores, él ha dicho, mi hora no ha llegado. Pero a partir del capítulo 12, versículo 27, él ha de decir que su hora ha llegado. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. A este momento ha llegado Cristo, el momento donde Él ya va a entregarse en su cuerpo para que sea crucificado. Ese es el momento donde ha llegado. Básicamente lo que Cristo está diciendo a sus discípulos es, ya ha llegado mi hora de partir. Este es mi momento final. Jesús lo que básicamente le está diciendo a ellos es, me tengo que ir. Este es mi momento. Para esto yo había esperado. Mi hora ha llegado. Imagínense niños, ¿qué harían si en medio de esta situación o en cualquier momento su papá les dijera, me voy de la casa? Y lo cierto es que tú no ves que hay algún problema con mamá, tú miras que de pronto no hay ningún problema en casa, simplemente un día porque sí, porque no hay discusión, no hay nada. Vamos a suponer en este caso hipotético, hay una situación donde no pasa nada malo y este padre viene y le informa a sus hijos y a su familia, me tengo que ir. Y abre su puerta y empieza a preparar su maleta y está preparándose para irse. ¿Qué diríamos nosotros? No diríamos que nuestro padre está loco, tal vez diríamos, ¿para dónde vas? ¿Por qué te quieres ir? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, ahora imagínate que Jesús ha mostrado con todo su poder que es el Cristo y de repente le dice a sus discípulos, mi hora ha llegado, me voy. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es lo primero que pudieran preguntar a estas personas. Y Juan va a decirle a estos discípulos por qué es necesario que Él se vaya. En el versículo 13:1 tenemos que dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ahí está siendo anunciado lo que va a ser Cristo, pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos, estaban en el mundo, los amó hasta el fin. En ese momento cuando Jesús está haciendo esto y va a lavarle los pies a sus discípulos, luego ahí está Judas y el Señor le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas sale y el Señor ahora empieza una conversación con sus discípulos. Juan 13:33 nos dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Ese es el 31, perdón. El 33 nos dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. De tal modo que Cristo ya ha dicho que Él tiene que irse, que es necesario que Él se vaya y que vuelva de donde Él ha venido, del Padre. Pero que va a ese lugar donde Él va a ir, sus seguidores no van a poder seguirlos. Y aquí entonces empieza un problema para Pedro y Pedro va a decir en el 36, Señor, ¿dónde vas? Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Jesús? Que es nuestro sermón, nuestra enseñanza de la noche de hoy. ¿A dónde vas, Jesús? Jesús le dice, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Señor, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. No, Pedro, no lo harás, me negarás 3 veces. Después en el capítulo 14 los discípulos están afligidos a tal punto que Jesús tiene que decirles, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Lo que yo les digo es cierto. Crean, no se aflijan. Es necesario que yo me vaya, les dice el Señor a sus discípulos. ¿Por qué? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que ahora Jesús le dice parte de su misión que va a estar cuando esté delante de la presencia del Señor, en ese reino de gloria. Voy a preparar lugar para ustedes. Ahora, ese es otro punto que tal vez algún día pudiéramos considerar para estudiar, pero ahora el punto que estamos viendo es que Jesús está anunciando el hecho de que Él va a irse, pero esto no le pueden seguir. Y lo más curioso que pudieran tener estas personas es, pero ¿por qué si tú has mostrado que eres el Mesías? Reitero con esa idea. Versículo 7, ha de decir el Señor, si me conocieses a mí, conocerías también al Padre.
Señor, muéstranos al Padre, no me conoces a mí, ya les he mostrado el camino. En el 6 es que dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre sino por medio de mí. Jesús les informa que es necesario que Él se vaya, y ahora estas personas, y vuelvo a decir, es una retrospectiva rápida, les dice Jesús que a ellos les conviene que se vaya, porque cuando Él se vaya, Él les enviará al Espíritu Santo, y eso lo encontramos en el resto del capítulo 14, hacia el final. Pero luego en el versículo 15, 26 y 27, el Señor va a ampliar el propósito de la venida, o va a mostrar el propósito de la venida del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y esto es clave, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, Cristo por medio del Padre, el Padre y Cristo enviarán al Consolador. Y este Consolador les podrá informar a estas personas, Él testificará de Cristo y hará que estos a los que Él posea ahora testifiquen de Cristo. Y Él lo está anunciando antes. Es necesario que me vaya para que estas cosas ocurran. Si no me voy, esto no podría pasar. Así que la misión de Cristo, además de dar su vida para salvarnos, es el hecho de que cuando Él parte, ahora está en su reino y gobierna sobre toda su creación, Él va a tener representantes de su reino en todo lugar por medio de su presencia, que es a través de su Santo Espíritu. Por eso era necesario que Él ascendiera. Por eso, aunque muchas veces se ignora el asunto de la ascensión de Jesús, es importante que lo recordemos. ¿Por qué Cristo dejó, si Él podía tener un reino aquí en la tierra? ¿Por qué lo dejó? Porque su propósito era mayor y era el de salvar a más personas, y también para que su reino pudiera ser establecido y siendo conocido aún desde antes que lo estableciera por completo. Ese es el punto donde nosotros vamos a terminar viendo que confluye o que concluye todo esto que hemos visto hasta ahora. El propósito de la venida del Espíritu Santo aún se amplía más en Juan 15, 26, se amplía más en Juan 16, 4 en adelante. Nos dice el texto: esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas, Jesús? ¿A dónde vas, Jesús? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Era necesario que el Cristo ascendiera, para que ahora luego descendiera sobre sus discípulos la presencia completa y real en la persona del Espíritu Santo. Allí estaba el Señor, iba a obrar en cada corazón, en cada persona, por medio del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, como les he dicho, esto está ocurriendo, Jesús sentado con sus discípulos en su última cena. Está allí Jesús hablando con ellos, una intervención final, y ahora, para concluir, dice Juan, todo lo que Jesús le ha dicho, Él va a orarle al Señor, y que es lo que encontramos en Juan 17. Y al orar, Jesús dice estas cosas. Básicamente la oración de Jesús tiene como tres grupos a los que va a orar, o tres direcciones a las cuales va a Él dirigir la oración. Una primera petición de oración es pedir por Él. Él ora por Él mismo, luego Él va a orar por sus discípulos que le han acompañado, y luego va a orar por un tercer grupo de discípulos que son los que van a seguir después por medio del testimonio de ellos, y eso también nos incluiría a nosotros. Así que básicamente lo que dice el Señor en Juan 17, y voy a leer solamente el 1 al 5, es lo siguiente: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, estaba orando, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esa es la razón por la que Cristo regresa, y luego encontramos en Filipenses
Dos, cuando se nos muestra ese asunto de la humillación y la exaltación de Cristo, donde está sentado ahora a la diestra de Dios Padre, donde toda rodilla y toda lengua debe confesar y rendirse ante el Señor. Nosotros encontramos que Él les devuelve esa gloria que Él tuvo una vez con el Padre. Después de Jesús haber orado, es arrestado. Es llevado ahora ante el concilio y allí lo van a acusar injustamente, de manera mentirosa, falsa, y van a terminar haciéndole un juicio, y después del juicio van a terminar crucificándole. Sus discípulos no se imaginaban que esto iba a terminar así. Sus discípulos estaban escuchando a Jesús seguramente orar, si tu hora ha llegado, pero no sabían cuándo. Y de repente les ha arrebatado su Señor y se lo llevan. Y cuando se lo llevan, quedan ellos desprovistos. ¿Y ahora qué va a suceder? Después de esta oración, Juan nos narra que vendría el arresto de Jesús, y ellos, sus discípulos, no volverían a verlo sino hasta la resurrección. Ahora, puede tener tal vez mayor sentido el por qué era muy difícil para estas personas poder creer. Era como nosotros, ¿cómo pudiéramos creer en la resurrección, en que una persona vuelva a la vida? Así que estas personas están allí reunidas, están allí con el Señor, y de repente lo arrestan, se lo llevan y ya. Ahora no saben si más nunca lo que piensan no lo volveremos a ver. Sin embargo, el Señor resucita al tercer día. Y yo quisiera solamente traer un pensamiento en estos momentos respecto a este hecho de pensar en el hecho de que tal vez la despedida con el Señor no fue como tan amena, y fue una despedida más bien fría. Le arrebataron a estas personas a su Señor. Y tal vez pudiéramos pensar en el hecho de que nosotros nos sentimos como que nos arrebataron nuestra relación con muchas personas. Si nosotros hubiésemos sabido que este iba a ser, que tal vez el 15 de marzo iba a ser nuestra última reunión en la iglesia, hasta quién sabe qué tiempo, probablemente nuestro servicio hubiese sido quizás distinto, y tal vez nuestra salud hubiese sido de una manera distinta, y tal vez con nuestros seres queridos hubiéramos expresado aún nuestro amor de manera más profunda. Pero no lo sabíamos, y estas personas tal vez tampoco, estos discípulos. Y aquí en esta retrospectiva que vive en Juan, nos muestra cómo Jesús había anunciado el hecho de que Él iba a subir al cielo, iba a volver a la gloria que tenía. Ahora estas personas, volvemos a nuestro texto en Lucas, el que dejamos el domingo. Voy a leer la parte final de lo que leíamos el domingo. Entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ya Jesús lo había dicho, y ahora simplemente Jesús le está diciendo: eso que les dije es lo que va a ocurrir. Es necesario que me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Mis hermanos, con dolor lo tengo que decir, nosotros despreciamos el regalo más precioso que se nos ha dado, que es la presencia real y completa del Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Preferimos siempre decirle: oh Dios, me tienes aquí abandonado y tirado. Y el mismo Espíritu Santo, que es el poder para convertir y traer muertos a la vida, nosotros lo dejamos como basura. Y yo creo que tenemos nosotros que arrepentirnos, porque constantemente despreciamos uno de los mayores regalos que el Señor nos ha dado. Dice el texto en Lucas: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Allí termina el relato en Lucas en su evangelio. Pero Lucas es el autor de otro libro de la Biblia, y es el libro de los Hechos. Y él allí va a continuar la historia por donde la había dejado en el primer libro. Nótense cómo continúa en Hechos. Hechos 1 del 1 al 11. Nos dice la palabra del Señor: en el primer tratado, oh Teófilo, que fue el que él escribió el primer libro, el de Lucas, que lo leíamos el domingo pasado, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Sí,
Exactamente. Lucas eso fue lo que hizo. Habló desde el principio de Jesús hasta el momento que fue recibido arriba. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, cuando Jesús se le aparece a sus discípulos, Él estuvo 40 días apareciéndose a más personas. Y luego Él va a ascender a los cielos para estar en el reino sempiterno, allí a la diestra del Dios Padre. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Una vez más les recuerda, mis hermanos, y yo no puedo llegar a pensar cómo es posible que nosotros, ante el regalo que el Señor nos ha dado, lo tomemos como si no fuera nada, y es la persona, es la presencia permanente del Espíritu Santo en medio nuestro, cuando Jesús nos dice que eso es lo que Él les deja. Si tú fueras ese padre que tiene que partir, suponiendo que fueras una guerra, tienes que partir y quieres que tus hijos te recuerden, ¿tú qué le darías? Le darías algo sumamente valioso, probablemente le darías algo que ellos pudieran recordarte, una foto enmarcada, un reloj que pertenece a tu familia de hace años, algo darías que pueda recordarles a ellos que tú estás allí. Ahora Jesús se va, y para que tus discípulos no se sientan afligidos y para que puedan seguir la misión que les va a dar, Jesús, ¿a dónde vas, Jesús? Es necesario que me vaya, pero yo no los dejaré huérfanos. Les dejaré a mi Espíritu Santo para que sea su consolador y para que también ustedes sepan que tienen poder de lo alto para que puedan ser mis testigos. A eso los he llamado. Juan ciertamente bautizó con agua, versículo 5 de Hechos 1. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6 al 11 dice la palabra del Señor. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Señor, ¿vienes hoy o vienes mañana? Muchos hermanos en Cristo, fieles al Señor, muchos, se preguntan en estos tiempos y proclaman muchos de que ya el reino de los cielos es mañana. Y el Señor dice en el versículo 7, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Eso es de Dios. Pero a ustedes sí les corresponde esto. Básicamente lo que Jesús le está diciendo, que se restaure el reino, no nos compete a nosotros. Es potestad de Dios. Cuando el Señor decida venir, eso está en los planes del Padre. No es de nosotros saberlo, pero sí es de nosotros el versículo 8. Pero, dice Jesús, recibiréis poder. No te voy a anunciar cuando volveré, pero sí te diré lo que tienes que hacer y qué voy a hacer. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando Él venga? Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego de Jesús pronunciar sus últimas palabras a sus discípulos reunidos junto allí con Él, después de esas palabras, eso fue lo último que Él ha dicho antes de ascender al cielo. ¿No les parece sorprendente que en vez de decirles: aquí les dejo a cada uno de ustedes, van allá, así como una vez les dijo, ve y pesca y vas a sacar una moneda de oro desde el vientre de un pez? Mira, te voy a decir, en esa piedra tú vas a pegarle y va a salir una montañota de oro. No. No es eso lo que necesita una persona para ser sostenida cuando todo a su alrededor tiemble. Necesitan ser sostenidos por Dios mismo. Por eso lo que necesitan sus discípulos para poder sobrevivir en todo este mundo hostil es la presencia misma de Dios en la persona del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, estaban mirando al cielo hasta donde llegaba Jesús. Entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como las habéis visto ir al cielo.
regresando a la parte final de Lucas, dice que después de que Jesús fue subido al cielo, fue llevado al cielo, perdón, dice que ellos adoraron y volvieron a Jerusalén con gran gozo. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que por estas dos razones que dice Lucas en su relato en los Hechos. Primero, por la gran promesa que Jesús les ha confirmado, que recibirán poder y que ahora van a ser sus testigos. El Señor les refresca su misión, pero también por el hecho de que el Señor les ha dicho que Él volverá así como le han visto irse. Mis hermanos, nosotros iniciamos o empezamos con una pregunta que es la que tiene el título de nuestra enseñanza. ¿A dónde vas, Jesús? Y terminamos con una pregunta que hace el texto en Lucas, que hacen los discípulos. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? De tal modo que una era, ¿para dónde te vas, Señor? Y estaba ligado a esto. Señor, no te vayas, restaura el reino ya. Y pudiéramos preguntarnos eso mismo, Señor, pero si ya habías muerto, ya habías vencido a la muerte aún al resucitar, tal vez lo siguiente sería establecer su reino. ¿Por qué no? Bueno, no nos compete saber cuándo es que el reino va a ser establecido. Pero mientras eso ocurre y mientras Cristo vuelve, nosotros tenemos una misión. Y los que estamos en Cristo sabemos y somos conscientes de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Y tenemos ese poder por medio del Espíritu Santo para ser los testigos del Señor. Esas dos preguntas, ¿a dónde vas, Jesús? Y la pregunta, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Son preguntas que vemos que se han hecho los discípulos de Jesús. Y ambas encierran un deseo de seguridad que ellos anhelaban experimentar. Yo quisiera estar en este reino ya para poder tener todo resuelto. Y no es lo que el Señor dice. Seguramente tú también, al igual que los discípulos, pensarías y desearías lo mismo. Pero tanto para ellos como para nosotros, Jesús responde de la misma manera. Les enviaré el Espíritu Santo para que los consuele. Y tú y yo podemos decir, aleluya, tenemos un consolador. Pero también ese Espíritu Santo será enviado para que ustedes sean mis testigos. Mis testigos. Mis hermanos, el hecho de que estemos en esta condición de cuarentena no nos quita para nada, absolutamente para nada, la misión que el Señor nos ha dado. Así que yo quisiera hacerte esta pregunta entonces y espero en el Señor que Él haga que esta pregunta pudiera darte vueltas en tu cabeza, dejándote dormir, pero pudiera darte vueltas en tu cabeza. Ese es mi deseo. Y es la siguiente: ¿cómo podemos seguir con la misión de Jesús de ser sus testigos aún en estos tiempos de cuarentena y de pandemia? ¿Cómo el hecho de que Jesús se haya ido y esté sentado a la diestra del Dios Padre, cómo ese hecho de que ahora su presencia está por medio del Espíritu Santo, cómo ese hecho a nosotros nos lleva a que la misión no se ha ido? Nuestra misión sigue siendo la misma y Cristo al ascender la dejó claramente establecida. El Señor nos ayude a serle fiel y también nos ayude a recordarnos que así como se fue, así vendrá. Amén. Por eso una vez más podemos decir, mis hermanos, ven Señor Jesús, oh ven.